Seleccione una característica del paradigma positivista. Una de las características es el articular la teoría y la práctica, conocimiento, acción y valores. Corresponde al paradigma sociocrítico, con el cual el conocimiento se desarrolla mediante un proceso de construcción y reconstrucción sucesiva de la teoría y la práctica. Una de las características del paradigma interpretativo es considerar la existencia de realidades múltiples, en donde se asume que la gente crea y asocia sus propios significados subjetivos e intersubjetivos a medida que actúa con el mundo que los rodea. Una de las características del paradigma sociocrítico es que usa el conocimiento para alcanzar la libertad de toda persona. Es una característica que a través de la crítica intenta transformar la realidad que investiga. ¿Cuál es la definición de epistemología? Epistemología. La epistemología es la rama de la filosofía que se encarga de la relación entre el investigador y el conocimiento que se está descubriendo, es decir, sobre la naturaleza del conocimiento o saber y cómo se puede captar la realidad. Por ejemplo, a partir de esta se puede responder cómo sabemos lo que decimos saber. El conocimiento empírico técnico se fundamenta en la experiencia de la persona, pero incluye un ejercicio de análisis y síntesis que convierte en un conocimiento sistemático y práctico. Identifique la variable dependiente del estudio. En esta investigación se pretende determinar el grado de influencia de la música clásica en los procesos de aprendizaje de los jóvenes universitarios, por lo que se aplicará musicoterapia a dos grupos en distintas condiciones. El primer grupo deberá escuchar música clásica durante 6 meses y el segundo durante un mes. Posteriormente, ambos grupos se someten a una prueba de capacidad cognitiva para evaluar el nivel de desarrollo de esta en distintos campos de conocimiento. ¿Cuál es la variable dependiente del estudio? Pues en este caso es la capacidad cognitiva. Esta opción refiere a la variable dependiente porque, como su nombre lo indica, el nivel de esta puede variar en función de otras variables. Este estudio se plantea que el grado de exposición a la música clásica y el tiempo de aplicación de la musicoterapia, variables independientes, van a influir en los resultados de la prueba de capacidad cognitiva, variable dependiente, de los jóvenes universitarios. El planteamiento del problema de una investigación es el siguiente: ¿cómo ha influido en nivel de autoconcepto de los estudiantes universitarios de carreras de ingeniería civil de instituciones públicas del estado de Sonora en su aprendizaje en las asignaturas de cálculo diferencial durante el año 2022? Identifique el objetivo de la investigación. El planteamiento del problema establece que la investigación es de alcance correlacional y el verbo del objetivo establece la relación entre dos variables, autoconcepto y aprendizaje. Por lo tanto, la respuesta es relacionar el nivel de autoconcepto de los estudiantes universitarios de carreras de ingeniería civil con el aprendizaje en las asignaturas de cálculo diferencial.
Se realiza una investigación cuyo objetivo es indagar acerca de la experiencia vivida por los médicos residentes en hospitales rurales durante la atención a pacientes contagiados del virus COVID en la región de Chontalpa, tabasqueña, en el año 2021, por medio de la entrevista en profundidad que será codificadas y categorizadas para su análisis. Seleccione el tipo de enfoque de la investigación al que corresponde el ejemplo. Esta investigación es de enfoque cualitativo. Indagar sobre experiencias vividas por medio de entrevistas es característica de la fenomenología, que en su enfoque cualitativo de investigación de igual manera identifica códigos y categorías emergentes de las transcripciones de las entrevistas. Es parte de la metodología cualitativa de análisis de datos. ¿A qué etapa de la investigación corresponden las siguientes actividades? 1. Determinar las variables, las dimensiones y los diversos aspectos que configuran el fenómeno de estudio. 2. Señalar los límites teóricos del problema, identificando y delimitando los elementos de la realidad que intervienen en el fenómeno de estudio. 3. Establecer las implicaciones prácticas, el valor teórico y la utilidad metodológica de la investigación. Entonces, ¿a qué etapa de la investigación corresponden estas actividades? Corresponden al planteamiento del problema. El planteamiento del problema consiste en delimitar y describir la situación o fenómeno de estudio en el que se indagará, es decir, estructurar formalmente la investigación, formular el problema. Asimismo, consiste en delimitar las variables y dimensiones de análisis, identificación de variables, y en justificar el objeto de estudio, definiendo la viabilidad de la investigación, justificando la viabilidad, por lo que las actividades planteadas en la base del reactivo corresponden a esta etapa del proceso de investigación, planteamiento del problema. En una investigación realizada por dermatólogos, se analiza la relación entre la aplicación de ácido hialurónico en la piel y la disminución de las arrugas en un grupo de adultos de diferentes edades. Para ello, les aplica un instrumento con una serie de aseveraciones y se pide que, en escala del 0 al 100, en donde el 0 es ausencia del atributo y 100 es la presencia total de este, respondan con base en su opinión. Pregunta: ¿cuál es el nivel de medición de las variables en la situación de la investigación planteada? Pues el nivel de medición es de razón. El nivel de medición que se presenta en la situación de investigación es de razón. Es donde 0 es real, en cuanto es posible que una variable tenga como respuesta 0, porque no existe para el respondiente. Por ello se le llama real o absoluto. ¿Cuál es el tipo de fuente de información utilizado en la siguiente situación? Como el propósito de investigar las características de los turistas que han visitado el país, así como las particularidades de la actividad hotelera, un grupo de investigadores realizó un análisis de la información contenida en el Compendio Estadístico del Turismo en México 2020, el cual muestra información acerca del turismo receptivo, la actividad hotelera, los registros de visitantes extranjeros por país de residencia y nacionalidad, entre otros datos. ¿Cuál es el tipo de fuente de información utilizado en esta situación? Terciaria. Las fuentes terciarias son las que recopilan fuentes de información primarias o secundarias.
Son utilizadas para buscar datos o para obtener una idea general sobre algún tema. Ayudan a descubrir fuentes primarias o secundarias. Algunas son ideal, índices, bibliografías, directorios en los que se encuentra la referencia de otros documentos que contienen nombres, títulos de revistas y otras publicaciones. La situación presenta un ejemplo de información terciaria, ya que el compendio contiene información de fuentes primarias y secundarias que compila y compone a disposición para el público. Identifique el objeto de estudio del problema de investigación. Diversos estudios han demostrado que el éxito y la superación personal son conceptualizaciones subjetivas y, sobre todo, multifactoriales. Está comprobado que no solo dependen del contexto o del ámbito familiar de las personas, sino de las propias trayectorias personales, académicas y profesionales. Esta investigación pretende conocer si la idea de éxito está ligada al prestigio social adquirido y al nivel de satisfacción de la vida de los científicos. Por medio del análisis de datos recabados con un cuestionario para evaluar las percepciones y niveles de satisfacción personal, además del procesamiento estadístico de índices de producción científica y logros académicos. Entonces, ¿cuál es el objeto de estudio del problema de esta investigación? Respuesta: la noción de éxito de los científicos. El objeto de estudio de todo aquello que uno requiere saber o investigar, una construcción empírica conceptual que delimita lo que queremos conocer, configurar o comprender. En este sentido, el objeto de estudio es la noción del éxito de los científicos, ya que el problema de la investigación consiste en saber qué interviene en esta conceptualización, es decir, se pretende conocer si el prestigio social adquirido se relaciona con el nivel de satisfacción de la vida de los científicos para determinar la noción del éxito. Se realizó una investigación para identificar los factores que propician que estudiantes universitarios abandonen los estudios. Para obtener la información, se diseñó una encuesta con los diferentes factores identificados en la construcción del marco teórico y se aplicó a la totalidad de la población que estudia en una universidad al norte de la Ciudad de México. Se concluyó que los factores económicos y familiares son los de mayor incidencia. ¿Qué característica del método científico se refleja en la situación descrita? Respuesta: verificabilidad. De acuerdo con Baena, esta característica alude a que se vale la verificación empírica para formular respuestas a los problemas. En este caso, se hace referencia a la obtención de datos que verifica la realidad, la problemática identificada. Pregunta número 13. Se realizó una investigación para identificar los factores que propician que estudiantes universitarios abandonen los estudios. Para obtener la información se diseñó una encuesta con los diferentes factores identificados en la construcción del marco teórico y se aplicó a la totalidad de la población que estudia en la Universidad al norte de la Ciudad de México. Se concluyó que los factores económicos y familiares son los de mayor incidencia. ¿Qué característica del método científico se refleja en esta situación descrita? Pues la característica es verificabilidad. Esta característica alude a que se vale de la verificación empírica para formular respuestas a los problemas. En este caso se hace referencia a la obtención de datos que verifican en la realidad la problemática identificada. Un ejemplo de una investigación hipotético-deductiva es buscar probar que a mayor exposición de información de COVID-19 habrá mayor disposición por aplicarse la vacuna en jóvenes de 20 años de la comunidad rural de Chiapas.
Las investigaciones hipotéticas deductivas consisten en un procedimiento que parte de aseveraciones en calidad de hipótesis y que buscan refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos, lo cual se refleja en esta investigación. Un ejemplo que cumple con las características de una investigación científica es el siguiente. Se indaga sobre la relación entre el estado civil y la permanencia en un empleo. Se determina el alcance y la metodología, se diseña un instrumento válido y confiable, y se aplica. Los datos se recopilan y analizan para hacer una nueva aplicación en un año y comparar los resultados. Correcto, de acuerdo con Hellier, citado en Hernández Sampieri, la investigación es sistemática porque no deja los hechos a la casualidad, sino que se trata de una actividad disciplinada, empírica, porque se trata de recolectar y analizar datos de la realidad, y crítica porque evalúa y mejora de manera constante. En este caso, la investigación es sistemática porque se determina el alcance y diseño metodológico. Es empírica porque recopila los datos en la realidad por medio de la encuesta. Y es crítica porque al ser longitudinal y aplicar nuevamente luego de un periodo de tiempo permite la mejora constante de los datos obtenidos. Un estudio pretende determinar el impacto de las redes sociales sobre la imagen corporal de los deportistas de alto rendimiento registrados en una asociación. Para este estudio se define un universo de 1.235 sujetos que practican diferentes disciplinas, a los cuales se les asigna un folio. A partir de ese marco muestral, los investigadores calculan que el tamaño óptimo de la muestra es de 258 participantes. La muestra deseada resulta de la selección realizada mediante un paquete estadístico que genera los folios participantes. ¿Qué tipo de muestreo se emplea en esta investigación? El tipo de muestreo se considera aleatorio simple. Esta opción considera la utilización de los marcos muestrales y la selección aleatoria a partir de procedimientos estandarizados que garantizan que todos los individuos ubicados dentro de este marco muestral tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, como se aprecia en el fragmento de la base. ¿Qué técnica de recolección de datos se utilizó en la siguiente investigación? ¿Qué técnica? En México, según datos demográficos, cada año se incrementa la tasa de embarazo en jóvenes de 12 y 15 años. Esta investigación con representatividad nacional tiene como objetivo explicar las tendencias y causas de este fenómeno, ofreciendo un diagnóstico más certero como insumo para el diseño de políticas públicas de prevención del embarazo adolescente. Se consideran diversos factores como edad, escolaridad, nivel socioeconómico y características del entorno familiar, para determinar cómo influyen los aspectos biológicos, sociales y educativos mediante el análisis de diversos procesos estadísticos como los modelos de regresión logística. Entonces, ¿qué técnica de recolección de datos se utilizó? Pues la encuesta. Esta técnica es la encuesta. La encuesta es una herramienta que se usa para conocer de manera general determinadas circunstancias políticas, sociales o económicas sobre un tema en particular. A través de esta es posible obtener información relativa a las características predominantes de una población mediante la aplicación de procesos de interrogación y registro de datos. Por ello, el fragmento de la investigación refiere a esta herramienta,
pues a través de esta es posible obtener la información que se requiere de corte cuantitativo para llevar a cabo el análisis estadístico, considerando los factores y dimensiones que intervienen en la salud reproductiva de los jóvenes en estudio. En una investigación para conformar los elementos del perfil de liderazgo efectivo dentro de las empresas, se desea entrevistar en profundidad a los directivos de un grupo de compañías reconocidas en el mercado por su eficiencia en la productividad. Al no tener acceso a los sujetos de nivel gerencial, se decide efectuar las entrevistas con un grupo de gerentes de otras empresas. ¿Qué tipo de muestra se emplea en esta situación de la investigación? Por conveniencia, esa es la respuesta. El muestreo por conveniencia tiene su origen en consideraciones de tipo práctico en las cuales se busca obtener la mejor información en el menor tiempo posible, de acuerdo con las circunstancias concretas que rodean tanto al investigador como a los sujetos o grupos investigados, lo cual se ve reflejado en el caso, ya que al no poder tener acceso personal a que se planeó entrevistar, se decide hacerlo con perfiles semejantes. En una investigación de corte cuantitativo, se busca verificar la validez de un instrumento diseñado y aplicado. Luego de hacer comparaciones con un juicio externo, se encuentra una alta relación entre este y los resultados obtenidos con el instrumento. Identifique el tipo de validez utilizado en la situación de la investigación. El tipo de validez utilizado es criterio. La validez de criterio es un estándar con el que se juzga la validez de un instrumento de medición al compararlo con algún criterio externo. Entre más se relacionen los resultados obtenidos mediante determinado instrumento de medición con el criterio externo, la validez del criterio será mayor. En una investigación de corte cuantitativo se busca verificar la validez de un instrumento diseñado y aplicado. Luego de hacer comparaciones con un juicio externo, se encuentra la alta relación entre este y los resultados obtenidos con el instrumento. Identifique el tipo de validez utilizado en la situación de la investigación. La respuesta es el criterio. La validez de criterio es un estándar con el que se juzga la validez de un instrumento de medición, al compararlo con algún criterio externo. Entre más se relacionen los resultados obtenidos mediante determinado instrumento de medición con el criterio externo, la validez del criterio será mayor. Se detectó que los estudiantes de primer semestre de bachillerato presentan falta de interés por las actividades y las entregas de los trabajos escolares, pues tienen como distractor principal el uso de los electrónicos. Por lo anterior, se desarrollará una investigación con el fin de conocer las formas en que usan estas herramientas tecnológicas para, a partir de ello, desarrollar estrategias de enseñanza que las integren, las cuales estarán basadas en la participación de los alumnos y en la reflexión de los docentes sobre su práctica. Identifique el tipo de diseño de la investigación. El tipo de diseño es investigación-acción. La investigación-acción se centra en la posibilidad de aplicar categorías científicas para la comprensión del objeto del estudio, partiendo del trabajo colaborativo de los propios sujetos implicados. En este caso, la situación indica que se desarrollará una investigación con el fin de conocer las formas en que se usan las herramientas tecnológicas para desarrollar estrategias de enseñanza que se integren tomando en cuenta la participación de los alumnos y la reflexión de los docentes. El objetivo de esta investigación es conocer cómo influyó
El acompañamiento de los padres de familia en el desempeño escolar de los estudiantes de educación básica durante la pandemia del COVID-19. Para ello, se recopilaron los testimonios de los estudiantes mediante entrevistas en profundidad, las cuales arrojan sus experiencias, percepciones y emociones vividas en torno a las nuevas dinámicas y formas de aprendizaje. Además, se aplicaron cuestionarios a los padres de familia para resignificar e interpretar las categorías analíticas sobre el impacto que tiene su apoyo en el aprendizaje de sus hijos. El tipo de validez al que hace referencia la situación de investigación es la triangulación de datos. La situación de la investigación hace énfasis en los diferentes datos que fueron recabados para contrastar la información recabada. En otras palabras, la situación descrita se puede observar la triangulación de datos, que permite contrastar, complementar y comparar información recabada de los estudiantes de educación básica y sus padres para dar cuenta del impacto del apoyo familiar en su desempeño escolar. Una escuela realizó un estudio con el propósito de aumentar el rendimiento académico a partir del tiempo que dedican los estudiantes a repasar los contenidos de la asignatura de matemáticas. Se determinó el número de las horas de estudio necesarias para alcanzar un puntaje de 30 aciertos en una evaluación matemática y se consideraron los resultados de 8 estudiantes que se prepararon durante septiembre, de acuerdo con el modelo matemático Y igual a A más BX. Identifique la técnica de análisis de datos empleada para la situación. La técnica de análisis de datos es regresión lineal simple. El modelo de regresión lineal simple consiste en generar un modelo de regresión, ecuación de una recta, que permite explicar la relación lineal que existe entre dos variables. En este caso, las dos variables son el número de horas que se requieren para alcanzar un puntaje. La otra variable corresponde a el valor de la variable dependiente que se desea predecir. En este caso corresponde al número de horas necesarias para alcanzar 30 aciertos en matemáticas. Para saber esto, se necesita de la ecuación Y igual a A más BX y pertenece al modelo de regresión lineal simple. Para su interpretación se determina con base en un diagrama de dispersión, el cual consiste en una gráfica donde se relacionan las puntuaciones de las muestras entre dos variables. En una investigación que busca analizar el desempeño académico de la asignatura de inglés de un grupo de estudiantes, se calcula el coeficiente de Pearson y se presume un comportamiento lineal entre dos variables, dicotómica estudiantes del grupo A y B y continua desempeño. El resultado muestra un coeficiente de correlación de menos 0.35 entre el desempeño académico de la materia y los dos grupos de estudiantes. Con base en lo anterior, se interpreta que no hay relación entre los grupos y el desempeño de los estudiantes. La correlación menos 0.35 es negativa, por lo tanto, el resultado indica que no tiene relación el pertenecer a un grupo u otro con el desempeño académico de la asignatura de inglés. Se busca analizar la causa que impiden que la atención de un paciente con trauma físico sea más eficiente y capaz. Para ello se encuestan a 100 pacientes y después de un análisis estadístico se concluye que en la medicina las estrategias y los estilos de atención de las enfermedades deben ser apropiados de acuerdo con el estado de cada paciente. Se requiere que el enfermo haya alcanzado un nivel tolerable de la confortación para suministrarle el tratamiento de manera eficaz y eficiente, por lo que el equipo médico deberá trabajar en primer momento con el factor de confort en el paciente. Identifique el componente de las conclusiones al que hace referencia la investigación.
El componente es respuesta a la pregunta de investigación. En la situación planteada se presenta una de las causas que impiden que la atención del paciente traumatizado sea eficiente y eficaz, que en este caso es el confort del paciente, lo que atiende al propósito de la investigación. Las emociones y los procesos cognitivos son elementos inseparables porque estas influyen en la capacidad de razonar, comprender y aprender. Tomando en cuenta esta premisa, el propósito de esta investigación es determinar cómo influyen las emociones en el remedio escolar de los estudiantes de nivel básico. Para ello se aplicó una encuesta tipo Likert sobre procesos y situaciones de aprendizaje, vivencias a una muestra de 500 estudiantes. ¿Cuál es el alcance de investigación de este caso? El alcance es correlacional. Un estudio correlacional analiza si dos variables están en correspondencia o no. En este caso se busca conocer cómo la variable emociones influye en la variable rendimiento escolar, para determinar si el aumento o disminución de una variable coincide con el aumento o disminución de la segunda. Con la finalidad de identificar las repercusiones por el COVID-19 en la capacidad pulmonar de las personas enfermas que requieren de internamiento, se recolectaron datos del nivel de saturación de oxígeno durante la primera semana después del ingreso al hospital, al salir de este y posteriormente durante el proceso de recuperación en casa. ¿A qué tipo de diseño corresponde la investigación? Respuesta: diseño longitudinal. En este diseño los investigadores no construyen ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, como es el caso de la pandemia del COVID-19, además de que no se manipulan deliberadamente las variables. En esta situación se obtuvieron medidas de un mismo elemento en 3 periodos distintos, lo que hace un estudio longitudinal. Identifique la estrategia de codificación por aplicar en el fragmento de entrevista. José: en mi pueblo ya casi no queda nadie, todos nos fuimos. Primero unos solitos, a ver si lograban cruzar la frontera. Luego, una noche, cuando llegaron los de las pandillas a amenazar, se metieron a las casas, robaron cosas y dijeron que se iban a llevar a todos los jóvenes, quisieran o no, y les iban a enseñar a matar. Esa noche muchos agarramos una mochila con 2 playeras y nos fuimos para no regresar. Ahora ya casi quedan puras mujeres allá. ¿Qué tipo de estrategia de codificación por aplicar en el fragmento de la entrevista? Distinción de eventos. La codificación identifica las ideas y significados para desarrollar conceptos derivados de eventos y vivencias. En este caso, el fragmento relata los eventos que llevaron a los habitantes del pueblo a emigrar. Se invita a un grupo de mujeres deportistas a participar en una investigación mediante grupos focales para conocer sus experiencias en torno a la discriminación por cuestiones de género en el ámbito deportivo. Elija la estrategia que permita asegurar la confidencialidad y el anonimato en el análisis de los datos de investigación. La estrategia es realizar el proceso de devolución de la información con las participaciones para verificar que los datos que se presentan son los que se desean que se muestren y que ellas elijan el nombre con el que se quieren ser mencionadas. La confidencialidad
de los datos debe ser corroborada y acordada con los participantes y de este modo, en conjunto con el investigador, asegurarse de que no se presenta ningún elemento que permita su identificación, es decir, el anonimato prevalezca. Identifique la característica de las conclusiones a las que se hace referencia en el fragmento de investigación. Las historias de vida analizadas nos muestran que las mujeres han enfrentado diversos obstáculos para lograr consolidarse como científicas, desde lidiar con los estereotipos del entorno académico científico hasta rebelarse contra una sociedad patriarcal. Esto ha representado un gran reto personal y profesional porque para ellas no ha sido nada fácil renunciar a la maternidad y consolidarse en campos de conocimientos históricamente dominados por el hombre. No obstante, generaciones de mujeres han cumplido la meta de incorporarse al campo científico, se han realizado profesionalmente y se sienten cada vez más seguras cuando toman decisiones. ¿Cuáles son las características de las conclusiones a las que hace referencia el fragmento de investigación? Muestran relaciones entre el sujeto y su contexto. La finalidad de la investigación cualitativa es comprender e interpretar la realidad tal como es entendida por los sujetos participantes en los contextos estudiados. De ahí los resultados de una investigación cualitativa muestran las relaciones entre el sujeto y su contexto. La reconstrucción de las experiencias personales constituyen un recurso de primer orden que facilitan el conocimiento acerca de la relación de la subjetividad con las instituciones sociales, sus imaginarios y representaciones. En este caso, los resultados obtenidos a partir de las historias de vida de evidencia de la relación que han establecido los científicos con su contexto personal y profesional.